Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a ver una función muy importante de los DSP, procesadores de audio de Taramps. En este ejemplo vamos a hablar sobre el procesador de audio DSP Pro 2,4D. En este video vamos a hablar sobre la función crossover. Entonces vamos a accesar la función. Entonces tenemos aquí los botones de acceso rápido para cada una de las salidas. Y aquí, por el encoder, podemos aquí, haga clic. Tenemos audio, haga clic. Llegamos a roteo de audio, ecualizador y crossover. En crossover, haga clic. Aquí ya directamente tenemos que estamos manejando la salida 1, out 1, y estamos aquí en la función RaiPass. Podemos aquí entonces elegir cómo queremos el uso. Entonces puedo elegir aquí RaiPass o Low Pass. Entonces puedo elegir aquí entonces donde empieza la respuesta hasta donde termina la respuesta de esta salida. Esta es la función del crossover. Determinar donde empieza, donde termina la respuesta. Otro punto que puedo elegir es la frecuencia. Entonces aquí, donde empieza la respuesta, puedo ahora manejar, elegir la frecuencia donde empieza la respuesta que quiero. Entonces puedo aquí de 1 en 1 Hz, o si quiero más rápido para frecuencias más altas, entonces puedo aquí girar más rápido y tendré frecuencias más grandes. Otro punto que puedo elegir es la estructura que quiero de mi crossover. Entonces, yo puedo elegir aquí Linkwidth Relay 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB, 42 dB o 48 dB por octava en esta estructura de corte. También puedo elegir en Butterworth. Entonces, Butterworth 10 dB, 12 dB, 18, 24, 30, 36, 42 o 48 dB por octava. Entonces, puedo elegir aquí donde empieza y donde termina la respuesta. Aquí la frecuencia y aquí su estructura. Muy importante en la estructura, puedo también elegir aquí off, que no voy a usar frecuencia, que no voy a usar corte, voy a dejar full. Voy a dejar, por ejemplo, donde se empieza la respuesta, full. Entonces, no tengo un corte específico para el inicio de la respuesta. Puedo elegir solamente, por ejemplo, el final. Un ejemplo para esto es para un bajo donde quiero explorar el máximo de su desplazamiento y no quiero hacer el corte de inicio de la respuesta. Entonces, aquí en la salida 1, puedo aquí elegir solamente su final de la respuesta. Por ejemplo, poner en 50 Hz. En 50 Hz. Pero su inicio de la respuesta es la frecuencia más baja que se entra en el procesador. Ya aquí puedo elegir la estructura que quiero
de corte. Si quiero Linkvitz Relay 12 dB, 18 dB, 24 dB, o si quiero usar Butterworth 12 dB, 10 dB, o otra estructura de corte. ¿Ok? El mismo puedo hablar, por ejemplo, vamos aquí en 4. En 4 puedo hacer el corte para un Twitter. De la misma manera, el final de la respuesta, su low pass, puedo dejar en off. ¿Para qué? Para que tenga el máximo de desempeño, que tenga el máximo de la performance de las altas frecuencias, porque estoy a hablar de un Twitter. Solamente voy a hacer el corte, por ejemplo, de su inicio de la respuesta, donde empieza la respuesta. Entonces aquí puedo poner en 5000 Hz. 5000 Hz. Y aquí puedo elegir la estructura. Entonces aquí puedo elegir Linkvitz 24 dB, 36 dB, 48 dB para mayor seguridad. O también Butterworth 24 dB, 36 dB o 48 dB por octava. ¿Ok? Entonces, como vimos, en el crossover del procesador Pro 2,4D tenemos cómo elegir el inicio de la respuesta y el final de la respuesta de todas las vías, como quiera usar. Y también tengo la posibilidad de elegir aquí la frecuencia con gran precisión, Y tengo aquí en la estructura muchas opciones. Como vimos, tenemos desde off, no usar el crossover, hasta Linkvitz Relay 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB, 42 dB, 48 dB por octava. O Butterworth 10 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB, 42 dB, 48 dB por octava. Entonces tengo aquí una gran variedad de opciones de estructura de corte. ¿Ok? Así podemos usar, por ejemplo, un procesador de 4 vías como este para bajos, medios altos y tweeters sin problemas. O puedo usar para bajos, medios bajos, drivers y tweeters sin problemas. En sistemas más grandes podemos usar un de este para cada lado o un de este para bajos, medios woofers, medios bajos, medios altos. Otro, drivers fenólicos, drivers TI y tweeters. Entonces puedo usar de varias maneras el procesador de audio. La función crossover puede ser usada de varias maneras para todos los tipos de altavoces. También puedo usarlo para un sonido interno sin problemas. Muy fácil, exactamente por poder elegir el inicio de la respuesta y su final de su respuesta, la frecuencia con gran precisión y también la estructura que quiero usar. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!